Hola y bienvenidos al informe de situación de hoy. Hablaremos sobre lo que ha sucedido en Ucrania y los acontecimientos relacionados. Y ahí sin duda hay dos noticias que destacan especialmente. En Polonia se volvió a activar la alarma aérea. Eso significa que en Polonia había preocupación de que drones rusos ingresaran al territorio polaco. Todo esto en el momento en que terminé la investigación aún no había terminado. Supongo que no hubo ninguna incursión, pero al menos es posible. De todos modos, lo hablaremos porque también es importante. También hablaremos sobre Donald Trump, es lo único que hay, porque él le ofrece a la OTAN el gran acuerdo de sanciones que en principio puede terminar la guerra. Y él realmente podría hacerlo, pero mi expectativa de que tenga éxito es muy baja. Y al mismo tiempo, creo que también hay algunas segundas intenciones involucradas, ¿no? Sobre las cuales también queremos hablar. Como mencioné, todo lo que pasa en el frente y detrás está en este informe de situación, como siempre. Después, ronda de preguntas y respuestas y, aproximadamente media hora después de que termine aquí, cuando esto termine, continuará en Twitch. Probablemente otra vez algo de World of Warships, War Thunder y otros videojuegos, ya veremos. Si no tiene nada mejor que hacer, el enlace a Twitch está en la descripción, así que comencemos el informe de situación. Polonia ha hallado 17 drones, según ella. Ahora queda claro que todas fueron drones Gerbera, lo cual es interesante porque serían solo drones sin carga explosiva. Eso parece. No hemos encontrado confirmación de que realmente hubiera un Shahid entre ellos. Aún no puedo decir cómo ocurrió el daño grave en la casa. Eso sugeriría una carga explosiva mayor. Teóricamente también podría ser un misil aire-aire, así que no lo tomes como algo definitivo. Pero lo interesante es esto que tengo aquí, es decir, que los drones Gerbera llevaban tanques de combustible adicionales en lugar de su carga habitual. Eso significa que estaban diseñados específicamente para un mayor alcance. Y eso, por supuesto, indica que estaban preparados para volar a Polonia y también para adentrarse más en Polonia. Los ucranianos dicen que en el pasado han descubierto tarjetas SIM de Polonia y Lituania en drones Gerbera, lo que por supuesto indicaría que la provocación contra estos dos países de la OTAN había sido planeada. Ahora tenemos a Seri Flesh, que es uno de los expertos en drones ucranianos. Él dice que también se han encontrado tarjetas SIM brasileñas y paraguayas en los drones hasta ahora. Eso, a su vez, indicaría que básicamente se utiliza cualquier tarjeta SIM extranjera que se pueda conseguir. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuál es el propósito más profundo? Si hay que comprar roaming adicional o si se puede hacer sin eso, no se lo puedo responder. Para eso no soy el experto. Pero al menos es notable que también recibimos el informe desde Ucrania de que también se usaron tarjetas SIM de Brasil y Paraguay. Que los rusos quisieran volar estos drones hasta Paraguay parece en parte poco probable, lo que a su vez pondría en perspectiva el hecho de que también se encontraron tarjetas SIM polacas y lituanas a bordo de drones en Ucrania. Importante, pero aún así 5 de los drones, informa aquí Reuters. 5 drones se dirigían al aeropuerto de Rzeszów, o algo así. Pido disculpas a los espectadores polacos por pronunciar mal el nombre, pero hacia ese aeropuerto iban. Ese es el aeropuerto en el sureste de Polonia, desde donde llega la mayor parte de la ayuda para Ucrania. 5 de estos drones iban de camino hacia allá. Y si vemos todo esto, tenemos que decir que Rusia puede reducir la ayuda, pues si logra que Polonia la retenga. Polonia ahora también está enviando soldados a Ucrania para que aprendan de los ucranianos cómo combatir drones correctamente. Las armas con las que luego serán equipados, por supuesto, no podrán ir a Ucrania. Eso podría reducir teóricamente la cantidad de suministros. Entonces, si Polonia ahora, digamos, pide Skynex de Rheinmetall, esos sistemas van a faltar. Ya no estarán disponibles después para posiblemente entregarlos a Ucrania. Así que ese podría ser un punto, una de las intenciones detrás de esto, ¿no? A eso se suma que los polacos hoy nuevamente emitieron una alerta aérea. Y de nuevo hubo peligro por drones voladores. En partes del este de Polonia, de hecho, sonaron las sirenas. Polonia también cerró el aeropuerto de Lubin y despegaron aviones de combate y helicópteros de combate. Polonia, por supuesto, se ve desgastada por estas medidas. Si a partir de ahora, con cada ataque a Ucrania occidental, Polonia tiene que esperar un ataque y activar su ejército, eso significa un desgaste adicional, costos adicionales y también fatiga adicional.
y en algún momento también habrá accidentes durante el despegue y el aterrizaje, etc. Eso significa que aquí está claro que esto tendrá un efecto directo en Polonia si tiene que esperar un ataque a Polonia cada vez que hay un ataque a Ucrania. Y eso por sí solo ya habría sido un efecto directo y una consecuencia directa para aquellos que, después de este ataque ruso a Polonia, o como queramos llamarlo, habría ocurrido. Polonia restringe el espacio aéreo en la frontera y ha desplegado 40.000 soldados en la frontera con Bielorrusia y Rusia durante el ejercicio Sabad 25. Varios aliados de la OTAN han enviado aviones de combate o defensa antiaérea a Polonia. La OTAN ha llevado a cabo Eastern Sentry y ahora está brindando ayuda, es decir, la operación Eastern Sentry la está realizando la OTAN para apoyar a Polonia. Sabad, el ejercicio ya ha comenzado. Y aquí tenemos las noticias de que según la inteligencia lituana, solo 8.000 de los soldados participantes están en Bielorrusia. Solo 2.000 de estos son soldados rusos. Eso significa que los temores de que Sabad pueda servir para un ataque a la OTAN no existen. Porque, como mencioné varias veces, eso se habría tenido que notar meses antes si se estuviera llevando a cabo la preparación. Ahora incluso tenemos la confirmación de que según la inteligencia lituana, solo hay 2.000 soldados rusos en Bielorrusia. Así que todo esto es un ejercicio, tal vez también un poco de exhibición de fuerza, un poco de guerra psicológica, pero no es una preparación para un ataque contra la OTAN. Ucrania pues está contraatacando y ha lanzado ataques con drones en Primorsk. Ese es el puerto petrolero del Mar Báltico. Ha atacado estaciones de bombeo del oleoducto báltico que abastece a Ust-Lunga. Aquí siguen los ataques a la infraestructura petrolera. Y otro ataque fue dirigido a la refinería Ufa. También allí lograron impactos, es una de las refinerías rusas más grandes. Sin embargo, Ucrania sufrió otra dolorosa pérdida. Perdió otro Sukhoi 27 y a su piloto. Si lo vi bien, creo que sucedió durante el aterrizaje o algo así. Aquí, por ejemplo, sería lógico pensar que en algún momento la falta de repuestos cause más pérdidas. Y también aquí, por supuesto, la alta carga para los pilotos, la alta carga para las células de los aviones, todo eso lamentablemente tiene sus consecuencias a largo plazo. Y en este caso, Ucrania perdió otro Sukhoi 27 junto con su piloto. Pasamos a los desarrollos a lo largo del frente y comenzamos en Sumy. De Sumy no tengo ningún cambio en tierra. Sin embargo, un bloguero militar ruso dice que supuestamente toda una brigada de norcoreanos se ha desplegado a lo largo de la frontera internacional. Al parecer, estarían vigilando la frontera allí. Eso sería en parte una explicación de que los norcoreanos ahora también están siendo utilizados para proteger la frontera, pero no para avanzar hacia Ucrania. Eso, por supuesto, aliviaría a las fuerzas rusas. El propio bloguero militar describe que la coordinación es tan mala que habría sido más sensato no utilizarlos en absoluto. El bloguero militar ruso opina que sería mucho más sensato. En el oeste del frente oriental, Rusia Drijvest en el frente oriental en Rusia. Los ucranianos conocen la tubería de gas, así que deben enfrentar a los soldados que salen de ahí. Supuestamente la tubería ya es conocida desde hace tiempo, así que posiblemente la hayan utilizado desde hace tiempos para causar daños a los rusos ahí. Eso por supuesto no está claro. Tampoco está claro hasta qué punto es propaganda, porque por supuesto tendría sentido que la parte ucraniana lo explicara. No es tan grave. Lo supimos todo el tiempo, aunque no sea cierto, solo para aumentar la confianza. Y la pregunta obvia, ¿por qué demonios se sorprendieron otra vez por un tubo? ¿Para minimizarlo? Si ese no hubiera sido el caso, no lo reprocho, solo señalo que podría haber una intención propagandística detrás. Al menos los ucranianos dicen que la tubería ya era conocida desde hace tiempo. Al sur de ahí tenemos desarrollos y el analista ucraniano Konstantin Mashovets dice que la localidad de Seredniche ha caído. Él lo escribe aquí y también dice que Chandri Holovey está siendo infiltrada. Ser infiltrada significa entonces que está siendo disputada y que la localidad Akiaton ha sido tomada por los rusos. Eso significa que el frente probablemente se comporta más o menos así aquí, en este momento. Al sur o sureste de ahí, los rusos han avanzado en una grabación geolocalizada y eso es entre las localidades de Derilove y Koloyasi, en este punto aquí. Hemos geolocalizado que hay soldados rusos ahí, y en el mapa eso debería estar más o menos aquí.
Así que no es un cambio trascendental, pero sí uno que se registra. Lo más importante es que los rusos han avanzado hacia el oeste aquí. Eso fue al norte del río Siversk-Donetsk. Al sur de ahí no he visto cambios hacia Siversk, pero sí en dirección a Kostiantynivka. Ahí sí hemos visto varios cambios. Empezamos con la presencia rusa al este de Pretechne. Hemos geolocalizado a los rusos en este punto y en este de aquí arriba. Eso significa que los rusos están aquí y aquí. Eso significa más o menos que esta zona ahora debería considerarse al menos como disputada. Además, los rusos han avanzado al norte de Vilaora. También hemos geolocalizado eso, en este punto y en este punto del mapa. Aquí debería estar allí y más o menos allí, así que también aquí sigue habiendo presencia rusa. Y psicológicamente es importante que tengamos una geolocalización aquí y aquí, y esa es la zona de casas de campo de Kostiantynivka. Es decir, técnicamente los rusos ya han entrado en Kostiantynivka. Como dije, esto está aquí en la zona de casas de campo y eso está un poco fuera de la localidad. Eso todavía no está construido en la misma medida, son muchos pequeños huertos y cosas así. Pero técnicamente es parte de Kostiantynivka y por lo tanto los rusos ahora realmente han entrado en Kostiantynivka. Un poco al sur de ahí, los rusos han sido vistos al norte de Nelipivka. Los tenemos aquí en este lugar. Aquí no está claro si los rusos ya tomaron Nelipivka o de dónde proviene la geolocalización. Pero está claro que la presencia de los rusos aquí ha dificultado muchísimo el suministro a las posiciones ucranianas al sur del embalse. No está nada claro hasta qué punto los ucranianos todavía pueden abastecer a sus soldados por vía terrestre aquí. Tampoco está claro hasta qué punto los rusos han logrado establecerse allí. Claro, desde hace tiempo hemos visto un movimiento ruso hacia el oeste, más o menos a lo largo de esta línea para llegar también al embalse desde el este y así cortar el suministro ucraniano. Y ahí lograron el éxito localmente. Más al oeste de ahí, cerca de Yablunivka, los rusos avanzaron en 2 puntos. Los tenemos aquí y aquí, al norte de Yablunivka. Hasta ahora, esa zona estaba disputada. No se puede afirmar aún si está totalmente bajo control ruso. Pero por supuesto, empieza a parecer que los rusos han avanzado un poco hacia el norte aquí. Seguimos avanzando aproximadamente hacia Pokrovsk. Y ahí los rusos, desde este avance hacia el norte, han avanzado hacia el oeste. Los tenemos aquí una vez al sureste de Sofivka. Esto es aquí en este punto. Un momento, déjame revisar de nuevo para estar seguro. Exactamente, eso está al oeste de esta franja. Es decir, los rusos ya están de nuevo en este punto aquí. Entonces, obviamente han hecho retroceder a los ucranianos un poco aquí y al sur de ahí, los rusos avanzaron hacia Volodymyrivka. Eso lo tenemos aquí en este punto que los rusos están ahí. Eso es en esta hilera de árboles aquí. También aquí, un éxito ruso en esta dirección. Nosotros seguimos avanzando hacia el suroeste en dirección general a Meishova, que es lo que tenemos aquí. En el proceso, la localidad de Filja fue liberada por los ucranianos. Hemos geolocalizado que con toda probabilidad los ucranianos liberaron la localidad y expulsaron a los rusos. Al suroeste de ahí, en dirección a Pokrovsk, hemos geolocalizado a los rusos en la localidad de Sosnivka, a lo largo de toda la localidad, lo que deja más o menos claro que Sosnivka está en manos rusas. De esto, por supuesto, se puede concluir que Chorose también debe estar bajo control ruso, porque difícilmente habrían llegado hasta ahí sin tomar también Chorose. Al sur de ahí, los rusos también han avanzado y han tomado Ternove. Eso también era de esperarse, dado los avances recientes. Aquí hemos geolocalizado recientemente a los rusos en 2 posiciones dentro de Ternove. Eso significa que Ternove también debe estar en manos rusas. Y justo al sur de ahí los rusos han llegado al extremo este de Novomykolaivka. Eso también lo hemos geolocalizado aquí en este lugar. Así que hay más avances de los rusos en diferentes partes del frente. Los rusos siguen teniendo éxitos actualmente, más o menos en esta dirección. Aquí, hacia Pokrovsk, últimamente no se ha visto mucho éxito de su parte, pero los rusos están empezando de nuevo a avanzar más o menos hacia Dubropilia. Aquí vemos avances rusos en diferentes partes, tanto en el borde occidental como en la parte oriental. Por cierto, ya hay críticas considerables al Deep State Map diciendo que los supuestos cercos aquí en realidad no existen.
Y de hecho, por ejemplo, nunca he visto una geolocalización de tropas ucranianas entre Kucherivia y la zona al sur de ahí. Así que aquí debemos tomar el mapa con cierta cautela. Principalmente porque esas ganancias territoriales las anunciaron los ucranianos, sin geolocalización. Y eso en general debe verse críticamente. Al sureste de Kostiantynivka vemos que el cerco está bajo fuerte presión. Eso podría ser ahora lentamente la consecuencia de los ataques rusos con drones contra la logística. Ya hablamos de eso hace semanas, que los rusos trasladaron drones allí. Rubicon fue trasladado allí y comenzaron con ataques a gran escala contra las líneas de comunicación y la logística en la retaguardia. Y también fue Rubicon quien provocó el colapso de las últimas posiciones de los ucranianos en la región de Kursk. Probablemente aquí ocurre la misma preparación, no se sabe cuánto más seguirá esto en el sur. Por supuesto, si los rusos ya están en la localidad de Nilipivka, entonces probablemente ya es hora de que Ucrania se retire del sur. Por supuesto, no puedo decirle cuáles son las decisiones ucranianas, pero deberíamos esperar que el frente se acerque considerablemente a Kostiantynivka, también desde el sur, en un futuro próximo. Por lo demás, otro punto difícil es la situación aquí al norte de Limán. Que los rusos estén avanzando hacia el oeste aquí, ahora también con relativo éxito, y que hayan cruzado el siguiente río en dirección a Serenye, sin duda es una ventaja para ellos. Aquí solo se informa de pequeños ataques de infiltración, pero evidentemente las tropas rusas en el lugar han desarrollado una táctica que está adaptada a sus circunstancias y por eso es relativamente confiable. Mientras tanto, esto ha traído éxitos territoriales en las últimas semanas. Aquí también se toman su tiempo. Nosotros, ¿cómo sigue esto? Por supuesto, la amenaza en la carretera de Sloviansk-Isium es una situación crítica para los ucranianos. Aquí tampoco será más fácil en las próximas semanas y meses. Eso fue todo sobre los desarrollos en el frente. Seguimos con las áreas políticas. Y ahí tenemos noticias desde Rusia de que la escasez de combustible ya se ha extendido a 10 oblasts rusos. Eso significa que el suministro de gasolina en Rusia es cada vez más amplio. Eso no implica que el ejército se vea afectado. Algunas gasolineras civiles ya no tienen gasolina o deben racionarla, y eso se está extendiendo cada vez más. El Banco Central de Rusia baja las tasas de interés al 17% porque supuestamente la inflación está bajando. ¿Qué tan cierto sea eso? O si simplemente siguen las directrices políticas, por supuesto, es otra cuestión. Sabemos que el gobierno ruso no estaba satisfecho con las tasas de interés del Banco Central de Rusia. Aquí la influencia del gobierno de Putin también puede ser una razón fundamental. Que haya una recuperación de la economía rusa, al menos yo no lo veo en ningún analista serio. Y luego tenemos esta publicación aquí de Donald Trump en su red social, y en principio él dice: estoy listo para imponer sanciones enormes contra Rusia, si todas las naciones de la OTAN están de acuerdo y hacen exactamente lo mismo. Y si todas las naciones de la OTAN dejan de comprar petróleo de Rusia, como saben, la determinación de la OTAN para ganar hasta ahora ha sido menos del 100%. La compra de petróleo ruso por algunos es impactante. Eso debilita enormemente la posición de negociación frente a Rusia. En general, estoy listo para empezar. Si usted lo está, solo dígame cuándo. Creo que además, si la OTAN como grupo impone aranceles del 50 al 100% a China para que China se retire completamente de la guerra entre Rusia y Ucrania, eso también ayudará mucho a terminar la guerra. Luego vuelve a enfatizar que, por supuesto, esa no es la guerra de Trump, sino la de Biden y Zelensky, pero no la de Putin. Eso lo volvió a enfatizar. Y entonces, en pocas palabras, dice que está dispuesto a obligar a los rusos a abandonar la guerra con sanciones devastadoras. Primero, hablemos del contenido de su propuesta. Y la OTAN deja de comprar petróleo por completo. Y todo esto se combina con las sanciones más severas contra Rusia, que aún no son tan amplias como podrían ser. Y si a todo esto se le suma presión contra China, entonces probablemente sea posible forzar una retirada a China. No debemos olvidar que la alianza occidental que apoya a Ucrania representa la mitad de la producción económica mundial. Si se incluye Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y Taiwán, entonces es la OTAN más la Unión Europea más ellos. Estos países juntos representan el 50% de la producción económica mundial. Si imponen un arancel del 100% a China, será doloroso para ese país. Eso es todo.
Así que, en mi opinión, el plan podría funcionar. Ahora pasemos a la viabilidad, y ahí tengo que decir que tengo dudas. Europa aún depende del petróleo y gas ruso. Cada uno de ellos ya ha escuchado que la Unión Europea envió más dinero a Rusia por petróleo y gas el año pasado de lo que apoyó a Ucrania militar y financieramente. Significa que ha llegado más dinero a Moscú que a Kiev, aunque se dice apoyar a Kiev. Sanciones de este tipo, por supuesto, también requerirían decisiones de la Unión Europea, lo que significaría que cada miembro de la Unión Europea tendría que estar de acuerdo y que ninguno se opusiera. Y que se puede esperar algo similar de Eslovaquia y de Hungría, o incluso de otros Estados miembros que simplemente están bajo presión económica y no pueden permitirse dejar de exportar a China. Todas estas son preguntas que ponen en duda toda la propuesta. Que podría funcionar, lo diría con cautela, con mis conocimientos limitados, que en este tema no son precisamente muy amplios, lo diría. Yo, al menos, suena como un plan que realmente tiene algo de sentido, ¿no? Pero siendo realistas, probablemente no sea viable. Pero si no sucede, y supongo que no sucederá, eso le permitirá a Trump decir que él sí quería, pero la OTAN no participó. Y eso significa que ahora, si no llega la paz, es culpa de los otros países de la OTAN, no culpa de Donald Trump. Porque él recalca que esa es la guerra de Biden y Zelensky, y no la de Trump. Y entonces también es así, que es la guerra del resto de la OTAN, no la guerra de Estados Unidos y de Trump. Trump quería terminarlo, pero no tuvo apoyo. Eso significa, si todo esto está planeado para que fracase y así no tenga que hacerle daño a Putin, o si el plan es real. Él pregunta, ¿por qué cargar con toda la responsabilidad y peso? Los demás deberían, por favor, participar en la misma medida. Y al menos, si nos alejamos un poco del tema, ¿no es realmente absurdo imaginar que Europa envía más dinero a Moscú que a Kiev? Entonces, al menos, si uno mira estos números de manera aislada, se puede entender que un presidente de los Estados Unidos con esa postura diga eso. Ellos también deberían participar en la misma medida. Como mencioné, probablemente no sea viable, así que la pregunta es si realmente tenemos un plan o si está destinado al fracaso. Eso no se lo puedo decir, puede juzgarlo usted mismo según su entendimiento de la situación. Desde mi punto de vista, está claro que podría funcionar si se implementara, pero no sería gratis. No tengo que explicar que eso traería graves consecuencias económicas en Europa. Porque si se sigue comprando petróleo y gas, no es sin razón, sino porque es rentable financieramente, porque tiene sentido. Eso causaría precios más altos o escasez de suministros. Y los aranceles a China serán correspondidos por China, lo que reducirá las exportaciones hacia China. Y usted sabe cuán dependiente es la economía de Europa, pero especialmente la economía de Alemania, de las exportaciones a China. Eso también tendría consecuencias graves en Europa. Todo esto debe decirse claramente. Si Trump lo planea o solo dice, ellos deben aportar su parte. O si en realidad no lo planea y solo quiere buscar a un culpable por el fracaso, eso por supuesto no lo puedo decir. Al menos ambas opciones están sobre la mesa. Sin embargo, aún hay ayuda internacional. 6.000 millones de euros de intereses de activos rusos congelados destinados a producir drones en Ucrania. La Unión Europea ya ha entregado el 80% de los 2 millones de proyectiles planeados para este año. Así que ahí finalmente están cumpliendo con el plan. Alemania envía 2 baterías Patriot y 300 millones de euros para la producción de drones. Y 4 transportador erector lanzador, es decir, vehículos lanzadores para los Patriots, ya han sido entregados. El Reino Unido enviará miles de drones interceptores desarrollados por Ucrania a Ucrania cada mes, lo que significa miles de drones interceptores, y eso cada mes. Lo más importante es que son desarrollados por Ucrania, así que no son proyectos de cualquier empresa que solo quiere ganar un poco de dinero, pero que no tiene idea de la situación real en el frente, sino que realmente es material que Ucrania va a necesitar, pero que se fabrica en el Reino Unido con las capacidades que tienen allá para ayudar a Ucrania. Eso será muy útil. Polonia envía 10.000 proyectiles de 155 milímetros y Suecia anuncia otra ayuda de $1.000 millones, equivalentes a 800 millones de euros. Aproximadamente, claro, en coronas suecas, entre ellos 18 Archer, que es la artillería autopropulsada de última generación de los suecos, drones de largo alcance, equipo naval, radares, defensa antiaérea y equipo de infantería, entre otros. Todo eso sigue yendo a Ucrania. Para terminar, tenemos un video interesante, algo totalmente diferente. Aquí se puede ver un dron vista en primera persona que se dirige hacia un tanque ruso.
Y aquí se pudo ver cómo disparaba. Por supuesto, el dron sigue volando. Aquí se pudo ver cómo disparaba. Obviamente reconoció el dron y intentó derribarla. Y en un momento veremos la caída. No se preocupen, no se ve sangre ni nada por el estilo. Veremos el siguiente disparo. También puede ser que el tanque simplemente haya disparado a objetivos en tierra. Eso también sería posible porque la elevación probablemente era un poco demasiado alta. Y ahora vemos la aproximación final. Y eso es todo. Así que derribó el dron con el cañón principal. Sin embargo, de manera realista, probablemente no fue un derribo con el cañón principal. En el sentido de que el proyectil disparado haya golpeado el dron, aquí probablemente fue simplemente la presión de la boca del cañón la que al menos lo destruyó parcialmente o al menos lo desestabilizó tanto que se estrelló y así la cabeza de combate detonó. En mi opinión, es más probable que el proyectil haya dado en el blanco, pero eso también es suficiente. De esta manera, el tanque habría derribado el dron con su cañón principal. Y en mi opinión, sería la primera vez, al menos la primera vez que yo habría visto algo así, que eso hubiera pasado.